En cierta ocasión, Yeshua y sus discípulos se cruzaron con un ciego de nacimiento, y al verlo, sus discípulos le preguntaron al maestro: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Juan Yohanan 9:2. Aquel hombre invidente, desde el vientre de su madre, planteaba a los discípulos un conocido dilema. Al no ser concebible que un ser humano peque antes de ser dado a luz, de seguro que aquel mal era consecuencia de alguna mala acción de sus progenitores, los cuales transmitieron este desafortunado transgeneracional a su desdichado a la vez que inocente hijo. Si bien el maestro ennobleció esta situación hasta definirla como preparada de antemano para que las obras de Dios fuesen manifestadas, asimismo este suceso nos ilustra sobre cuáles eran las creencias acerca de la herencia transgeneracional, la cual era considerada como origen de todos aquellos males que no eran imputables al propio individuo. Shalom, queridos Javerim, mi nombre es Isaac Ben-Naor, y en esta segunda parte de nuestro shiur seguiremos ahondando con la ayuda del cielo en los profundos secretos espirituales que rodean el hecho transgeneracional, y Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, en la manera en cómo podemos corregirlo. Para ello, repasaremos la vida de diferentes personajes de la Biblia, buscando el patrón general de la enfermedad, sobre todo del remedio. Comenzaremos por unos conocidos salmistas, los hijos de Korah, a los cuales se les atribuye la autoría de 11 salmos dentro del Sefer Tehilim, del libro de los salmos. Estos son el 42 y después del 44 al 49, así como el 84 y el 85, los cuales se encuadran en los que podríamos llamar géneros musicales de maskil, shir y mitzmor. Y aquí nos preguntamos: ¿tienen algún elemento común todos estos cánticos? Antes de responder a esta cuestión, repasaremos los antecedentes familiares de los Bene Korah, de los hijos de Korah. La Torá nos relata un inquietante suceso en el que Korah y sus secuaces se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, demandando para ellos el sacerdocio. Las consecuencias de esta sedición no pudieron ser más terribles. Como está escrito: abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Korah y a todos sus bienes. Y ellos con todos lo que tenían descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Números Bemidbar 16, 32 y 33. Por más que dejemos volar nuestra imaginación, no se nos ocurre un transgeneracional más espantoso que el heredado por los hijos de Korah. ¿Algún ser humano en la historia ha descendido vivo al inframundo? Es más, ¿algún ser humano ha arrastrado a su familia y a sus bienes juntamente con él? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con sus hijos? Las fuentes rabínicas señalan que estos clamaron a Dios in extremis, siendo devueltos de nuevo al mundo exterior. Y aquí nos preguntamos de nuevo: ¿cómo afectó este espantoso suceso a su transgeneracional? Volvamos ya a nuestra anterior pregunta para buscar en los citados salmos algún elemento común que nos sea indicativo de esta realidad. El primero de todos ellos nos declara: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Salmos Tehilim 42:5. Como es sabido, los hijos de Korah eran levitas, y ellos servían en el templo sagrado cantando y tañendo instrumentos. Y si bien no faltan palabras de esperanza en este salmo, en sí, sus expresiones son un lamento por la destrucción de la casa de Dios, de el Bet Elohim. Veamos otro versículo. Nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Hemos citado en el Salmo 44:12. Los dos primeros salmos de los hijos de Korah constituyen una elegía por la destrucción del templo y por el posterior exilio de Babilonia, donde con amargo pesar se lamentan de la aciaga situación que les había tocado vivir. Sin embargo,
A partir del siguiente, esto es del 45, hay un cambio radical en su tesitura, siendo incluso llamado Cántico de Amores, Shir Yedidot, y en él es mencionado un rey de reminiscencias mesiánicas, al cual Dios bendice por la eternidad, Leolam, somete a las naciones y es ungido por Dios con óleo de alegría. Sobre esto puede usted leer en el Salmo 45, el 3, el 6 y el 8. Al cual, a este rey, se une a la Shejinah, llamada aquí la reina Shegal, y también la hija del rey, Bat Melech. Y más allá de las circunstancias históricas, podemos ver aquí el proceso espiritual de rectificación del transgeneracional de los hijos de Korah, cuyas almas pasan primero por un estado de acritud y exilio, para dejar paso a otro afín a la presencia divina. ¿Y cuál es el secreto? Que nunca perdieron la fe y la esperanza, incluso en los momentos más lúgubres de su expatriación. Como fue dicho, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmos Tehilim 42.3. Y si estas dos importantes virtudes fueron las que obraron en nuestros personajes para rectificar su herencia espiritual, ¿cuáles fueron las que actuaron en David? Volvamos a las palabras de nuestro personaje sobre la ya planteada cuestión de la mayor o menor responsabilidad de algunos de sus progenitores. Al respecto, leemos lo siguiente. Oh Eterno, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has desatado mis prisiones. Salmos de Tehilim 116, 16. Ya se habló de la primera parte de este versículo para ensalzar las virtudes de la madre de David, a quien su hijo califica de sierva del Eterno. Y sin menoscabo de esta realidad, no podemos obviar lo que dice a continuación. Tú has desatado mis prisiones. Pitachta lemoserai. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias. ¿De qué clase de prisiones, literalmente cadenas o ataduras, había sido desatado David? Por la continuidad entre ambas declaraciones, inferimos que éstas procedían de su madre, pues a causa de su artimaña, si bien podemos entender sus razones, Ishai tenía puestos sus pensamientos en una mujer distinta a la que yacía en ese momento a su lado, lo cual afectó espiritualmente a la concepción de David. Y este caso nos retrotrae a otro conocido suceso, como está escrito, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, y añade, venida la mañana, he aquí que era Lea. Génesis Bereshit 29, 23 y 25. Aquella noche sería concebido Reubén, el primogénito de Jacob, quien a consecuencia de este engaño vino a este mundo con un marcado transgeneracional. ¿Y cómo afectó este a su vida? Si bien no podemos conocer todos los detalles, sí sabemos que acabaría perdiendo su primogenitura, y cerca anduvo de no recibir la bendición de su padre. ¿Cómo se declara? No serás el principal, al total, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Génesis Bereshit 49.4. Según nos había relatado ya el texto bíblico, fue Rubén y yació con Bilhá, la concubina de su padre, y lo escuchó Israel, y los hijos de Israel fueron 12. Génesis Bereshit 35.22. Rubén durmió con Bilhá, e Israel tuvo 12 hijos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que el versículo intenta transmitirnos es que Reubén no perdió su estatus de tribu de Israel, a pesar de su acción. Y que el texto bíblico redunde aquí en este hecho vendría a insinuarnos la posibilidad de que además de su primogenitura hubiese podido ser descartado de entre las tribus. Y este caso nos abre todo un universo espiritual en nuestro estudio del transgeneracional, preguntándonos si este afecta mucho más a los primogénitos que al resto de los hermanos. Por así decirlo, o por así planteárnoslo, ¿es el primer hijo el que recibe el grueso del legado espiritual, ya sea bueno o malo? ¿Que reciba una doble porción de la herencia debe aplicarse únicamente a los aspectos pecuniarios o también debe hacerse a los espirituales? Un repaso a las Escrituras nos hace pensar que esto es así.
Pues esta circunstancia se dio desde el mismísimo principio del mundo, como versa, y lo expulsó el Eterno del huerto del Edén. Génesis Bereshit 3:23. ¿Y qué dice a continuación? Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Citado en el mismo libro, el 4:1. Como es sabido, el primogénito de Adán y Eva acabaría asesinando a su hermano, siendo maldecido y condenado a vagar errante, y sería el tercer hijo, Set, por el que vendría la línea de los Sadiquín, como fue Enoc, Matusalén o el propio Noé. Con los dos primeros patriarcas volvió a repetirse el caso. Ismael fue desplazado por Isaac y Esaú por Jacob, como si el transgeneracional idolátrico de Terach e incluso de los primeros años de Abraham no hubiese podido ser del todo rectificado en el primer hijo, y estos tuviesen que dejar paso a un segundo, como el transmisor de la semilla sagrada que perpetuaría el pacto establecido con Dios. Volviendo a David, encontramos casos muy significativos, cuanto más sabiendo que de su descendencia habría de venir el Mashiach. Indaguemos en su entorno familiar en busca de respuestas a estas cuestiones. Según lo escrito, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam Jezreelita. Primera de Crónicas de Hayamim 3:1. Amnón es el único hijo de David que es calificado de primogénito en esta lista. Si bien, a diferencia de Reubén, quien es llamado el primogénito de Jacob, según leemos en Génesis Bereshit 35:23, aquí es llamado el primogénito de Ahinoam. Y al observar el texto hebreo, vemos como los masoretas colocaron entre la palabra primogénito, Abejor, y el nombre del personaje, Amnón, el signo de cantilación Pasek, que consiste en una raya vertical. Y dicho signo se interpreta a la hora de leer el texto haciendo un corte en la lectura, insinuándonos así que Amnón no iba a estar a la altura de la primogenitura, pues cometió la vileza de forzar a su medio hermana Tamar, como nos declara el propio texto bíblico. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Primera de Shmuel 13, 14 y 15. Y es bien conocido el final de esta trágica historia. Absalón, hermano de Tamar, quien después se rebelaría contra su padre David, vengó el agravio ordenando que se le diera muerte a Amnón, según vemos, ¿no?, en el mismo libro, en el 13, 28 y 29. Y asentados estos conceptos, volveremos a la amonestación que el profeta Natán dirigió a David tras llegarse a Betsabé. Como fue dicho. Entonces dijo David a Natán: porque contra el Eterno pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David: también el Eterno ha redimido tu pecado, no morirás. Y añade: pero el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Segunda de Samuel, Ishmael 12, 13 y 14. Y si el Eterno ya había redimido el pecado de David, ¿por qué habría de morir su hijo? El verbo que emplea nuestro texto y que ha sido traducido pues de forma, digamos, general, ¿no?, como ha redimido, no es gaol o padó, que son, términos más afines a este concepto, sino que usa la expresión haivir del verbo abar, lo que nos acerca a la idea de pasar o cruzar. Esto es, Dios acepta la unión de David y Betsabé, que, como nos enseñan los sabios, es la mujer que le había sido destinada desde la misma fundación del mundo. Y esto lo hace pasando de largo a través de las irregularidades que tuvieron lugar, pero no anulando las consecuencias de estas malas acciones, cuyo resultado, ¿no?, afectaría al transgeneracional del primogénito de aquel uno, hasta el punto de que éste tuvo que morir. Y si esta fue la enfermedad, vayamos a la medicina. El salmo que compuso David cuando después de que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Como se dijo, David en ningún momento intenta justificar su pecado, como él mismo nos declara, porque yo conozco mis rebeliones, Peshaim.
y mi pecado, hatati, está siempre delante de ti. Salmos Tehilim 51.5. Si bien, como también se dijo, ¿no?, David es consciente del fuerte componente transgeneracional que acompañaba todas estas malas acciones, esto no le impide asumir la responsabilidad, ya sea en los pecados intencionados, los peshaim, como en esos otros que cometió de forma inconsciente, los hataim, a los cuales añadirá una tercera categoría, los avonot. Y de aquí aprendemos la primera regla: ser sinceros con nosotros mismos. No sirve de nada la autojustificación, que es, dicho sea de paso, el gran mal de nuestros días. Como está escrito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios Mishlei 28.13, véase también primera de Juan Yohanan 1.9. Una cita a la que habría que añadir estas otras dos. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Esdras Ezra 9.7. Y esta otra: y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías 9.3. ¿Qué significa confesar los pecados de los padres? ¿Acaso ellos recibirán expiación a través de nuestro arrepentimiento? Lo que está queriendo decir aquí es que a consecuencia de esos pecados, de los pecados de nuestros progenitores, somos afectados por el transgeneracional, cargando sobre nosotros con el peso de esas transgresiones. Y al confesarlas, estamos abriendo una puerta para su rectificación. Pues no es infrecuente que los hijos sigan cometiendo los mismos pecados que los padres, o como mínimo que estén siendo tentados por ellos. Querido Javier, dejamos aquí la segunda parte de nuestro shiur. Bezat Hashem, seguiremos en el próximo, ahondando en las herramientas que nos ofrece la palabra de Dios, que no la psicología o alguna otra terapia de hombre, para la cura de nuestro transgeneracional, esperando que con la ayuda del cielo muchos puedan verse libre de esa pesada carga. Y ahora le pedimos que, si usted desea colaborar con nuestro canal, apriete el botón unirme. Y de esta forma estará permitiendo que nuestro trabajo llegue a muchas más personas. Muchas gracias de antemano. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.